Hola, bienvenidos a este webinar denominado La Ruta Verde, la importancia del hidrógeno verde en el transporte y las proyecciones de su producción para Chile. No pocos dicen que el hidrógeno verde podría convertirse en el nuevo cobre de nuestro país, ya que hemos sido identificados como una de las 5 naciones donde se puede producir el H2B más económico del mundo. Para profundizar sobre esto y el por qué este combustible limpio es clave en la descarbonización del transporte nacional, hoy contamos con la presencia de Keun-ho Yang, el embajador de la República de Corea, país que usa hidrógeno verde en su transporte; de Eduardo Vitrán, exministro de Obras Públicas, ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente del Club de Innovación. También estará con nosotros Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía, experto en política energética y electromovilidad. Y nos acompaña también John Novoa, gerente de la división de Hyundai Camiones y Buses de Indumotora. John es un ejecutivo de dilatada trayectoria en la industria automotriz y especialmente en la industria del transporte de carga, pasajeros y logística. Va a partir este webinar el embajador de Corea, el señor Keun-ho Yang, dando unas palabras de inauguración y bienvenida. Él, después de estas palabras, se tiene que retirar por compromisos previos. Así que, señor embajador, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer para mí asistir a este webinar, La Ruta Verde. Agradezco por la invitación a Hyundai Camiones y Buses Chile, representada en Chile por Indumotora. El reciente publicado reporte del panel de expertos del Intergubernamental Panel un Climate Change, IPCC en inglés, de Naciones Unidas, identifica que el cambio climático es una realidad y la consecuencia de la acción humana. Por lo tanto, debemos hacer transformaciones en nuestras formas de vida, consumo de energía y en nuestro desarrollo económico. Para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, hay que salir del uso de los combustibles fósiles en el sector industrial y también transporte principalmente. En ese sentido, el hidrógeno verde se presenta como una alternativa viable hacia el manifestado fin. Chile en el año 2020 lanzó su propia estrategia nacional de hidrógeno verde con una gran visión de convertirse en un principal productor y también exportador de este combustible nuevo. Corea, por su parte, viene tomando las políticas y acciones para transformarse en una economía del hidrógeno. Esta política tiene al hidrógeno como un actor principal para liderar el mercado automotriz, promoviendo así la producción de autos del futuro. A nivel nacional, Corea ya cuenta con una red de gasoductos que podría utilizarse para la distribución de hidrógeno con un alcance de más de 5.000 kilómetros. Respecto de la tecnología e innovación en esa materia, se destaca que las patentes coreanas sobre hidrógeno están liderando en el mundo. Otro ejemplo más notable es el desarrollo de pilas de combustible que ocupa Corea más de 40% del mercado global.
alineando con este esfuerzo del gobierno de Corea de poner el hidrógeno como un combustible principal de transporte del futuro. La empresa Hyundai se ha posicionado como la primera empresa automotriz en inventar y comercializar automóviles, buses y en particular camiones que funcionan con esa energía limpia. De hecho, hoy más de 10.000 unidades de vehículos de hidrógeno ya están circulando en las carreteras en Corea, con gran potencial que Chile tiene en la producción y exportación de hidrógeno verde, dadas sus condiciones naturales favorables y variadas fuentes de energías renovables. La incorporación de los camiones de hidrógeno de Hyundai a Chile va a ser el primer paso para transitar hacia la movilidad del futuro, la ruta verde en Chile. Felicito y le deseo el mejor de los éxitos a Hyundai Camiones y Buses Chile, representado por Indomotora en su plan de acercar esta tecnología a Chile. Estoy bien convencido que esta iniciativa sea un ejemplo concreto de la colaboración que puede darse entre el mundo privado y público y por sobre todo entre Corea y Chile para alcanzar una transformación verde que nos permitirá enfrentar los desafíos que el cambio climático nos impone a nivel global. Muchas gracias y les deseo la buena salud en esos momentos tan particulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. A continuación, la intervención de Eduardo Vitrán, titulada Transición energética, la oportunidad del hidrógeno verde para Chile. Buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes, estimados Mirko, John, Andrés, Juan Lee. Quisiera ver si puedo compartir pantalla. No estoy habilitado, entonces me deberían habilitar para poder compartir pantalla. A ver, inhabilitó la función de compartir pantalla. Debería el que esté manejando el sistema permitirme, voy a ver, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahí estamos. ¿Ustedes ven? Sí, se ve. Ya, vamos a ampliarlo entonces. Perfecto, Eduardo. Ya, tengo 15 minutos. Perfecto, partimos. Muchas gracias. La oportunidad del hidrógeno verde para Chile en el proceso de transición energética en que estamos involucrados. El embajador mencionaba tiempos particulares, la pandemia, me imagino a qué se refería. Claro, este gráfico muestra que es el round preliminar que le ha tocado al mundo enfrentar, porque la gran amenaza de concretarse es irreversible en los tiempos humanos, es el cambio climático. Y por eso tenemos que avanzar. El informe de la IPCC nos dice que nos queda una oportunidad, pero requiere una acción muy decidida para poder cumplir los compromisos del Acuerdo de París, el cual Chile y Corea suscribieron, que es evitar que la temperatura del planeta suba por más de 2 grados en relación a la época preindustrial. Ya tenemos como consecuencia de la acción humana al menos 1 grado, de acuerdo al último informe, con consecuencias que estamos viendo. La transición energética obviamente contempla un conjunto amplio de medidas y quizás
siempre la más interesante, es avanzar en eficiencia energética. Lo mejor es evitar las emisiones. Y eso entonces va en conjunto productividad e impacto ambiental. Pero el hidrógeno verde se impone en un cierto ámbito que es necesario tener en cuenta. Siempre se plantea por qué un país chico como Chile, 0,26% de las emisiones globales, tiene que preocuparse de estos temas. Bueno, porque los países desarrollados en estos momentos están tomando acciones muy decididas y eso está impactando a través de regulaciones los mercados, pero a su vez el mundo corporativo está tomando decisiones especialmente en el ámbito financiero. En consecuencia, hay señales muy importantes. Destaco el acuerdo del 14 de julio de este año de la Unión Europea en que establece una regulación para en la frontera para aquellos insumos con alto contenido de CO2, mecanismos que básicamente tienen un elemento de impuesto en frontera. Esto obviamente es un tema que está planteado ya hace algún tiempo. Hay un acuerdo además de libre comercio entre Japón y la Unión Europea que plantea este tema, y eso es algo que debería preocupar al menos a nuestros sectores exportadores. Por otro lado, Chile tiene un acuerdo de un NDC de reducción de emisiones donde el hidrógeno verde cumple un rol importante del orden del 20% de la reducción, tiene que ver con el uso de hidrógeno verde fundamentalmente en transporte de carga, el 71%, y el resto en la industria y algo en el sector domiciliario. Ahora, ¿por qué el hidrógeno de repente aparece como un tema tan importante? Bueno, todo el foco ha estado normalmente puesto en la electricidad, el retiro de las centrales a carbón, porque efectivamente una parte muy importante de todas las emisiones viene del sector eléctrico. Pero hay un porcentaje significativo de la energía en una serie de sectores, aquí tenemos datos de la Unión Europea, donde la electricidad es el componente menor. Y no siempre se puede avanzar a sustituir el uso de combustible por electricidad. En la minería, que es un sector muy importante para Chile, el 45% de toda la energía son combustibles, en particular diésel. En consecuencia, podemos avanzar mucho en el tema de la electricidad, pero tenemos que resolver también el consumo de electricidad. Esto es alcance 1. Si vemos el alcance 3, por ejemplo, hay una serie de abastecimientos de insumos que tienen una huella de carbono bastante significativa. Y entonces, cuando empiezan a caer en el mundo el costo de las energías renovables, se genera una euforia, una percepción de que ahora tenemos la oportunidad de descarbonizar industrias difíciles de abordar, por el lado de la electromovilidad tradicional o por el lado de la electrificación. ¿Y cuáles son esas industrias? En primer lugar, el transporte de carga pesado. El transporte de carga pesado, el tiempo de carga es un elemento importante, y el hidrógeno, la gracia es que uno lo carga de hidrógeno en minutos en relación a la alternativa eléctrica, que son varias horas. Y hay otras industrias de difícil descarbonización que usan calor a alta temperatura, con alta temperatura, típicamente el acero, la industria del cemento, los hornos de cemento muy alta temperatura. Y por eso esta publicación del año 2018 del Economist, que es bastante conservador y que por lo tanto cuando se compromete con algo es porque hay elementos fundados, señala y pregunta ¿qué se necesitaría para descarbonizar la economía mundial? Y dice mucha electricidad limpia y un revolucionario cambio hacia el gas más liviano, el H2, el hidrógeno, la molécula, y esto permitiría básicamente descarbonizar la industria que usa calor, que requiere calor, y el transporte pesado. Ahora, el hidrógeno
se puede utilizar en una multiplicidad de aplicaciones. Y se habla del P2X, ¿ah? Bueno, lo más directo es la utilización de hidrógeno líquido para el transporte de carga pesado que estábamos hablando. Power to fuel. Pero también se puede usar en el ámbito químico y en particular se puede producir amoníaco. Los chilenos conocemos esta fórmula, el Haber-Bosch, unos alemanes que el siglo pasado inventaron el amoníaco sintético que nos dejó nuestro salitre en una situación muy compleja y por lo tanto es bien conocido. También con captura de CO2 podemos ir a la producción de combustibles líquidos limpios, metano, diésel, detil y otros, una serie de otros combustibles. Pero esto también tiene una etapa compleja que requiere la captura de CO2. También podemos avanzar hacia la metanización y por lo tanto pensar en sustituir el gas natural. Son todas estas alternativas que hoy día están disponibles, pero algunos a nivel piloto o a nivel de desarrollo tecnológico todavía inmaduro y costos todavía altos, y otros que ya son tecnologías muy conocidas, como es la producción de amoníaco que lleva más de un siglo. ¿Por qué Chile? Bueno, no lo decimos nosotros, la reunión del G20 de junio del 2019, un poco antes de la pandemia, listó los países que tienen las mayores ventajas y Chile aparecía destacado en el norte debido a la energía solar, porque el hidrógeno verde se produce a través de la división de la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Y cuando uno usa ese hidrógeno, lo único que se emite es vapor de agua. Y Chile proyecta costos de la energía fotovoltaica entre 10 y 15 dólares en el norte de Chile, si es que el riesgo país se mantiene razonablemente bajo, porque al final esto es 80% costo de capital, y 15 a 20 dólares en Magallanes, con energía eólica, donde el factor de planta es entre 60 y 70%. Es extraordinario en tierra, eso no existe prácticamente en ninguna parte del mundo, muy pocos lugares. Y de acuerdo al estudio, y esta es la matriz de McKinsey, ¿no es cierto?, donde considera para calcular los costos, el costo de los electrolizadores, por una parte, que están cayendo en su costo de capital, el costo nivelado de la energía eléctrica y el factor de planta, porque el factor de planta de la energía eléctrica va a determinar la capacidad o excesos de capacidades que tengo que tener aguas abajo para la producción de hidrógeno. Y con todos estos antecedentes proyecta que al año 2035 vamos en Chile a tener un costo en el norte de 1,1 dólar y en el sur austral 1,2 y en el centro con energía fotovoltaica del 1,5. Es decir, una amplia extensión de Chile estaría en las mejores posiciones del mundo para producir en este rango, a menos de 1,6 dólares por kilo de hidrógeno, lo cual nos pone en una posición muy competitiva. Y el potencial, tomando en cuenta la superficie disponible, la sitúa el trabajo que encargó el gobierno en 160 millones de toneladas, que es un volumen enorme como potencial. Esto es, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el mapa en el norte solar, más al sur eólico, y acá la maravilla, ¿no es cierto?, del potencial que tenemos en Tierra del Fuego. Un tema que es importante entender
es preguntarse cuáles son esas energías renovables que tienen mayor valor que aportar para la producción de hidrógeno verde. Y a veces muchas plantean, mira, ¿por qué no usamos biomasa? ¿Por qué no usamos hidroelectricidad? Etcétera. Y en realidad el mayor valor está en las energías intermitentes. La energía eléctrica no se puede almacenar a menos que uno busque un mecanismo que cuesta de recursos. Y entonces la energía intermitente uno las puede almacenar en hidrógeno y usar después en cualquiera de las fórmulas que planteamos anteriormente. Pero lo importante es que las energías renovables que pueden cumplir el rol de abastecimiento de base en el sector eléctrico va a tener más valor como para la producción eléctrica que transformarla e incurrirlo con las pérdidas de eficiencia que se generan para generar hidrógeno y después otros usos. Y por eso que el foco tiene que estar en electricidad renovable, básicamente solar y eólica. Y aquí tenemos lo que nos ocurrió, ¿no es cierto?, cuando se atrasó la transmisión eléctrica, se produjo un desacople de costos marginales, y eso es evidentemente lo que impediría que ocurra, porque uno puede almacenar el hidrógeno, la energía eléctrica en hidrógeno. También se plantea el hidrógeno como un mecanismo de almacenamiento para poder después volver a generar electricidad, y por ejemplo abastecer en la noche al sistema eléctrico. Esas son oportunidades. Hay un estudio reciente hecho por el Centro de Modelamiento Matemático, muestra que en una proyección a 10 años hay una serie de regiones de Chile donde se produce recortes de energía, es decir, los costos marginales se van a cero y por lo tanto hay energía muy barata que puede ser utilizada para producción de hidrógeno. Y dejo ahí esos antecedentes. En resumen, Chile tiene un potencial de energías intermitentes muy significativo, del orden de 1.400 gigas, esos son como 60 veces la capacidad instalada en el país, y costos que muestro acá, que son extraordinariamente competitivos al 2035 y al 2030 también, y un potencial de producción de más de 150 millones de toneladas. Efectivamente, este puede ser un elemento de cambio muy relevante. ¿Cuál sería una estrategia? El gobierno ha lanzado una estrategia y en buena hora, porque esto da continuidad y transforma esto en una política de Estado. Estuvimos involucrados en el gobierno anterior en impulsar desde la Corfo el tema de hidrógeno verde para la minería, pero esto es una visión más amplia. Y lo que se plantea como un tema muy interesante es la descarbonización de las principales industrias de exportación de Chile, de tal manera de adquirir un elemento diferenciador, una sofisticación sostenible, que además, si los vinculamos con el desarrollo y la integración de tecnología, puede generar, ¿no es cierto?, economías domésticas interesantes con una creación de empleos de calidad. También se habla de hydrogen valleys, valles del hidrógeno. Vemos dos valles del hidrógeno, uno en Mejillones y otro en Magallanes, para exportar, pero también eso tiene impacto en las economías locales, las economías nacionales, y lo vemos como muy interesante. En la medida que esto se asocia con desarrollos de proveedores, de servicios, esto nos permite generar una oportunidad. Este es el planteamiento que hace el gobierno en términos de las áreas de uso más próxima de hidrógeno verde en Chile. Primero en las refinerías, hoy día las refinerías usan hidrógeno gris, que se produce con una significativa emisión de CO2. El amoníaco, que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que se puede usar directamente como fertilizante, o se puede usar también como un carrier para combustible, camiones mineros, camiones pesados de ruta, buses autónomos con larga autonomía, buses en que uno quiere aprovechar el bien de capital y no quiere estar 7 horas parado cargando de electricidad
una batería, ¿ah? Y por último la inyección a redes de gas. Ahora, el caso de uso que a mí siempre me ha parecido más interesante en Chile es el caso de la minería verde. De hecho, fuimos el año 2022, el año 2016 a la COP22 a plantear the Chilean Green Copper Initiative a Marrakech, ¿ah? Donde veíamos que Chile podía en realidad transformarse en un líder para la electromovilidad con una serie de materiales verdes, incluso con valor agregado. Estudios más recientes, este es el caso de Goldman Sachs, muestran cómo crece la demanda de sectores verdes por nuestro cobre, y es un crecimiento exponencial. Y esto nos da una oportunidad extraordinaria que hay que desarrollar tanto en el abastecimiento de insumos a la minería, como el transporte personal, como los mismos camiones mineros. Entonces la minería, podríamos trabajar los camiones mineros, de hecho hay proyectos que están avanzando, los cargadores frontales en subterráneo, las calderas de agua caliente, las palas eléctricas, sustituir los motores diésel por motores a hidrógenos con fuel cell, las bolas de acero que se pueden producir con acero limpio, los explosivos, 2,5 millones de toneladas de CO2 se van en los explosivos, esto usa amoníaco, o la caliza en los sectores aislados, P2P, es decir, usar el hidrógeno para producir con fotovoltaico 24 horas, etc. En el sector forestal, los camiones del sector forestal es un enorme requerimiento, y hoy día la fibra forestal va a sustituir el plástico, pero ¿qué pasa si además es verde? Extraordinario. Y tenemos en esta zona, ¿no es cierto?, energía eólica que podemos utilizar acá en el Golfo de Arauco y en la zona de la Araucanía. La industria de alimentos, en temas de caldera, podríamos ir con alimentos saludables y verdes, y también descontaminar a nivel local. ¿Y por qué no la industria de salmones, los wellboats? El 60% de todo el combustible son los wellboats. Tenemos una industria que viene de capital. Hagamos wellboats que sean limpios, que puedan usar hidrógeno verde, y así empezamos a desestigmatizar los problemas de la industria del salmón. Y el transporte de carreteras, el transporte pesado, ya sea con fuel cell o con tecnologías duales, ferrocarriles para la minería, etc. Y toda la logística, en torno a la logística portuaria. Hay un puerto, ¿no es cierto?, en Valencia que está trabajando en estos ámbitos, y también la logística para la minería, etc. Es decir, grandes oportunidades. Y para finalizar, opciones de exportación. La más próxima es el amoníaco, porque hoy día hay transporte, porque hoy día hay puertos, porque hoy día somos importadores de amoníaco, y probablemente la mejor opción es usar el amoníaco para tener explosivos verdes, y el resto exportarlo, y exportarlo para la industria de fertilizante, o lo que hoy día parece muy interesante, que es usarlo en la industria naviera, donde se está pensando usar el amoníaco como combustible. El LH2, es decir, el líquido, exportar, todavía hay problemas de maduración de la tecnología de transporte. Aquí hay un tema de desarrollo. En cambio, en amoníaco hay hoy día un mercado mundial de 200 millones de toneladas, y no hay obstáculos de tipo tecnológico para avanzar. El metanol, el gran desafío es la captura de CO2, y todos los líquidos limpios, de combustibles limpios, tienen el mismo desafío, y los orgánicos químicos, todavía la tecnología para volver a recuperar el hidrógeno del LOHC es inmadura. El mercado mundial probablemente va a crecer al orden de 700 millones de toneladas al 2030. Estas son 3 estimaciones. Vamos a tener strong policy probablemente, y efectivamente una de las principales opciones, aquí está el uso de la agricultura, del amoníaco gris, verde, todo lo que nos ahorramos de emisiones
pero la principal opción probablemente es la industria naviera, Japón, Corea, Estados Unidos. Tenemos, ¿no es cierto?, puertos que importan amoníaco y también tenemos metanol, exportamos metanol y ahí hay una oportunidad de hacer metanol limpio. El tema clave es la captura de hidrógeno. Los estudios muestran que en amoníaco somos competitivos de más bajo costo, puesto en los mercados de destino, en Japón, en Corea, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Somos más baratos que nuestros competidores. Y también en hidrógeno verde, aunque ahí nos acercamos en competitividad. Hay una enorme industria de LNG que podría ser transformada a amoníaco fácilmente, y eso nos abre oportunidades. Hay varias iniciativas de exportación, creemos que esto se va a desarrollar, pero no queremos enclaves, no queremos enclaves exportadores, queremos que esto irradie a la economía doméstica, que esto genere desarrollo de proveedores, que esto genere un cambio donde Chile se posiciona a nivel mundial como un líder en la exportación de materiales verdes, exportación de productos verdes, y que eso además descontamina la economía local, elimina las zonas de sacrificio, y por lo tanto tenemos un relato que convoca a nuestros jóvenes que están pensando en el futuro de la humanidad. Gracias. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Muy completa tu intervención. A continuación dejo con usted a Andrés Rebolledo, que nos va a exponer sobre hidrógeno verde y carbono neutralidad. ¿Qué tal, Andrés? Por favor, Hola, adelante. Mirko, ¿cómo estás? Un saludo a todos. No alcancé a saludar previamente, llegué justo cuando estábamos comenzando la actividad, así que aprovecho ahora de saludarlo a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es primero que todo un agrado intervenir después de Eduardo, porque el entusiasmo que deja Eduardo en este caso, en esta plataforma virtual, a uno lo contagia. Sin duda, yo debo decirlo, que sin duda que cuando nos situemos en unos años más y empiezan a acontecer todas estas cosas que estamos relatando hoy día, se tendrá que dejar en alguna placa, efectivamente, no lo digo con exageración, el nombre de Eduardo Vitrán, porque él fue un adelantado en este tema, colocó el tema en un espacio fundamental que es la política pública, a pesar de que son decisiones que podrán ser tomadas en su momento fundamentalmente en el ámbito corporativo empresarial, pero este es un sector que tiene una relevancia tal, me refiero a la energía y en particular lo que hoy día hablamos, el hidrógeno verde, que requiere y probablemente como ningún otro, un rol activo del Estado, una visión de planificación fundamental, por cuanto aquí nos jugamos muchas cosas, particularmente en este caso, en lo que vamos a hablar hoy día. Y en eso, lo digo y lo repito, Eduardo de verdad ha sido un actor muy, muy principal en este tema desde hace muchos años. Así que, muy bien, y creo que tú me das una buena puntapié inicial para yo aproximarme quizás de una manera distinta en elementos de carácter más estratégico, me parece a mí, más de mirada de desarrollo económico. Quiero compartir con ustedes esa visión. Creo que Eduardo hace una perfecta visión de dónde estarán ubicados en el territorio, cuáles serán las aplicaciones, la ventaja y cuáles son los sectores productivos que en ese sentido van a ser probablemente los más beneficiados. Y yo me conecto ahora con la carbono neutralidad, pero también, y quizás uno debiera haber colocado esto como título, el hidrógeno verde como una nueva oportunidad en una nueva frontera del desarrollo económico de Chile. Sinceramente, creo que esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, 4 o 5 ideas que quiero compartir con ustedes a ese respecto. Lo primero es, y quizás es la coyuntura, pero es fundamental, Eduardo lo decía, me parece que estos temas en general, por suerte, se han ido convirtiendo en visiones transversales, políticas de Estado, y hoy día estamos en el periodo electoral, un tiempo político, programáticos en consecuencia, y por lo tanto es hoy día perfectamente razonable y pertinente conversar de estos temas, porque creo que es ahora, más allá de lo que contesta constitucionalmente a propósito de la reflexión más institucional del país, es ahora donde se van a jugar el próximo periodo cosas importantes que tienen, muchas de ellas
expresiones muy concretas en las políticas públicas para fomentar en este caso un sector como el que estamos hablando hoy día, ¿no? Por lo tanto, es del todo pertinente en ese sentido. Y una primera idea que es siempre relevante dejar establecida y no perder de vista, que podemos conversar de todo esto por los avances que hemos hecho en materia de transformación en el sector, particularmente de generación eléctrica en nuestro país. Es decir, si no hubiéramos hecho el cambio que hemos hecho, si no hubiéramos introducido las reformas regulatorias que hicimos, hoy día no tendríamos esta posibilidad de soñar en una industria nueva en este país. Es decir, solo es posible imaginarse que la electricidad se convierta y se almacene por la vía de esta nueva, digamos, de este nuevo elemento, el hidrógeno verde en este caso, es porque la irrupción de la energía renovable ha sido un elemento fundamental en el cambio y la transición energética en nuestro país. Y eso quiere decir, obviamente, energía limpia, pero también más competitiva y económica, ¿no? Y eso creo que es siempre muy fundamental relevarlo, porque hace 7, 8, 9 años atrás, nosotros teníamos otros desafíos en el sector energético, teníamos un desafío más básicos, teníamos problemas de suministro, teníamos problemas de precios altísimos, teníamos problemas de una matriz o un parque generador contaminante. Y la verdad es que los últimos 7, 8 años ha cambiado de manera muy, muy relevante, y creo que ese es el punto de base que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, y lo decía, esta industria del hidrógeno verde tiene varias dimensiones. Y antes de entrar a lo propiamente tal relacionado con la carbono neutralidad y los desafíos y las urgencias ambientales, que Eduardo también ya la mencionaba, a mí me parece que también es importante relevar que esta nueva frontera, como decía, en un sector productivo, que es una nueva oportunidad de alguna manera para nuestra historia económica y para en consecuencia concebir probablemente un desarrollo económico con características distintas a lo que ha venido implementando Chile por años. Hoy día es el momento propicio para reflexionar y incorporar esta visión en ese sentido. Convengamos que hace muchos años en Chile no se crea un nuevo sector económico. Aquí estamos creando un nuevo sector productivo. Quizás los últimos fueron, no sé, cuando la Fundación Chile tenía estas herramientas y estos instrumentos, se creó, no sé, los salmón, la agroindustria por allá a mediados de los 80, pero hoy día estamos creando un sector nuevo que no existe y por lo tanto tiene esa dimensión de lo que estamos hablando, y por lo tanto esa oportunidad no la podemos perder. Tenemos que hoy día hacer las cosas probablemente mejor que lo que se han hecho antes en la historia económica de Chile, en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, convocar no solo a la iniciativa privada, la inversión que hoy día está desplegada en Chile, 60 proyectos de hidrógeno verde en distintos lugares, distintas dimensiones, pilotos, etcétera, ya sea para llegar a químico, en fin, o para poder establecer el hidrógeno verde como combustible para el transporte, pero existen hoy día, sino que también, y particularmente el rol del Estado, en ese sentido como conductor de este proceso en una mirada innovadora de cambio tecnológico, de incorporación eventualmente en Chile de institucionalidad que te permite hacer ese desarrollo tecnológico in-house y no tener que necesariamente comprar toda la tecnología en el resto del mundo. Y para eso se requiere, como digo, un rol decidido y una participación en esta institucionalidad que probablemente también será uno de los elementos que se discutirá en esta nueva industria del hidrógeno verde. Por lo tanto, lo primero es una oportunidad económica importante en nuestro desarrollo económico. Es una oportunidad además que no solo tiene que ver con estos elementos estratégicos, sino que incluso con elementos de carácter incluso macroeconómico. ¿En qué sentido? Si yo proyecto esto en el tiempo, probablemente mi país va a tener, Chile va a tener menos dependencia de la importación de los hidrocarburos, y eso quiere decir obviamente mayor seguridad energética, pero también quiere decir un cambio respecto a los requerimientos de una industria que hoy día significa que importamos algo así, algo así como 9.000, 10.000 millones de dólares todos los años en hidrocarburos. Hidrocarburos que eventualmente puestos en régimen, cuando esto eventualmente esté consolidado, son recursos que no necesitaremos para esos efectos. Por lo tanto, también hay una proyección económica desde esa perspectiva. Y además, como lo decía Eduardo, es una oportunidad para poder insertarse de manera coherente con lo que está pasando en la gobernanza del comercio global, que es por la vía de darle
un atributo y un sello a nuestros productos que cada vez más van a ser obligatorios en los mercados internacionales, y no solo respecto, me refiero en esto, no solo respecto a la minería verde, sino que la posibilidad de portar productos con huella, con huella cero, o que tengan en definitiva una huella más baja, y que por lo demás probablemente si en el tiempo no hacemos esto, vamos a quedar fuera automáticamente de mercado, porque como decía también Eduardo, hoy día probablemente los aranceles tradicionales a los bienes en frontera más bien se van a convertir con aranceles que ajusten por huella de carbón en los distintos mercados internacionales, por lo tanto también tiene esa dimensión. En segundo lugar, y la segunda idea desde esta noción de reflexión, es que claro, es una oportunidad en términos de desarrollo económico, pero es un vértice, y por eso que creo que es tan atractivo y tan fundamental que lo que hagamos lo hagamos adecuadamente. Es un vértice con lo económico, pero también con la contribución que nuestro país en ese sentido puede hacer respecto justamente a los desafíos ambientales, a la emergencia climática. Eso obviamente es algo que está establecido hace muchos años. Me parece que con el informe del IPCC hace un par de semanas atrás queda absolutamente establecida la urgencia en ese sentido. Y justamente a propósito de lo que decía Eduardo, creo que lo mostraba en algunas láminas, si uno quiere realmente tener la certeza de que vamos a, como país, alcanzar nuestro objetivo de carbono neutralidad hacia el año 2050, o eventualmente si somos ambiciosos antes, solo eso será posible si descarbonizamos la economía en su conjunto. Es decir, no solo sacamos las carboneras de la planta de generación, de las plantas de generación eléctrica, que está muy bien, que es un paso fundamental, sin el cual probablemente no podemos dar el otro, pero que además descarbonizamos otras muchas actividades productivas donde los hidrocarburos y los fósiles son hoy día un elemento central en sus procesos productivos. Y eso es justamente el hidrógeno verde en la oportunidad fundamental por sus atributos técnicos, por sus atributos energéticos, etc. En ese sentido, uno pudiera incluso establecer o el hidrógeno verde para efectos de alcanzar esta carbono neutralidad, lo importamos, lo compramos porque será necesario igualmente, o lo producimos internamente. Por cuanto es ese el elemento fundamental que te va a permitir realmente mover la frontera para efectos para alcanzar la carbono neutralidad. Por eso que, como digo, es una oportunidad económica y es una oportunidad a la vez de poder hacer un avance definitivo para poder alcanzar la carbono neutralidad con todas las aplicaciones y todo lo que indicaba Eduardo recientemente. Por último, me parece que también se abre, a propósito de los temas anteriores y del tema económico en particular, ¿cuál será y cuáles son los desafíos para que lo anterior suceda de manera eficiente, de la institucionalidad que Chile tiene que darse para efectos de acelerar de verdad y este proceso sea definitivo y permanente? Hay reflexiones respecto a las regulaciones, las normativas. Se ha avanzado en algo de manera importante. La estrategia que se lanzó en noviembre ha permitido avanzar en elementos específicos. La ley de eficiencia energética que entró en vigencia en enero de este año estableció el hidrógeno como un combustible, y eso permite, entre otras cosas, también resolver temas técnicos de seguridad, por ejemplo. Pero me parece a mí, a propósito de lo que decía inicialmente, que hoy día existe todas las condiciones para eventualmente, en un próximo periodo, desarrollar como idea una ley de hidrógeno que contemple esto y muchas otras cosas. Por ejemplo, que ya usualmente no nos referimos cuando conversamos de este tema, todo aquello que tenga que ver con la capacidad profesional, los recursos técnicos profesionales, que probablemente hoy día no están todavía instalados en la institucionalidad educacional en Chile, porque es un sector que está recién en las etapas en que está, pero para eso también se requiere una visión estratégica, una planificación, y todo aquello, más los elementos que aquí hemos hablado, tendría sentido eventualmente incorporarlos en una ley de hidrógeno que pudiéramos desarrollar y discutir eventualmente en un próximo periodo. Entre otras cosas, por ejemplo, la propia institucionalidad, como me refería anteriormente. Tenemos una gran oportunidad en consecuencia. Creo que depende de nosotros que seamos pertinentes y oportunos para que no se nos pase como en otro momento de nuestra historia económica y podamos hacer este desarrollo con valor agregado
con tecnología eventualmente que podamos desarrollar adecuadamente y con una visión y una planificación donde converjan no solo el sector público, sino que también el capital, la inversión extranjera y la inversión nacional. Y me parece que la modalidad que se ha ido implementando, estos valles del hidrógeno que decía Eduardo, está siendo una buena forma de aproximarse en ese sentido, donde se convocan todos estos actores, incluida la academia, la investigación, que está permitiendo dar de alguna manera resultados tempranos, cosechas tempranas, que de alguna manera están dando la guía de cómo debería desarrollarse este sector en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy clara tu intervención. A continuación, expone John Novoa con el concepto de la experiencia de tener la flota de camiones a hidrógeno verde más grande en el mundo en operación. Ahí está John. Adelante, John. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Mirko, por esa introducción y saludos cordiales a Eduardo y a Andrés por su excelente intervención. La verdad que, bueno, creo que está casi todo dicho ya. A mí me gustaría poder iniciar mi conversación trayendo a la memoria a uno de mis autores favoritos de la infancia, y yo creo que de muchos, que fue de alguna manera pionero y líder en todo lo que tiene que ver con la innovación y el futuro de nuestra humanidad. Me refiero específicamente a Julio Verne, quien en su trilogía de libros, 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del capitán Grant y La isla misteriosa, donde en esta última, por allá por el 1870 y algo, 74 creo, ya pronosticaba dentro de sus párrafos y su historia, nos relataba de que el agua sería el carbón del futuro. Bueno, nos encontramos en el pleno siglo XXI con una realidad que llegó definitivamente para quedarse y de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo. En Hyundai Camiones y Buses de Indomotora estamos muy conscientes de esta gran épica de este momento que vive nuestra humanidad, y estamos conscientes de que un desafío de esta naturaleza requiere de mucho tesón, de mucho trabajo y un convencimiento de que en conjunto tenemos que ser capaces de sacar adelante este desafío, no solo por un tema de necesidad presente, sino que también como parte de nuestro compromiso con las futuras generaciones. No cabe duda que nos enfrentamos también a una tremenda posibilidad de dar un salto cuantitativo en el desarrollo económico y social de nuestro país, pero más allá de eso también de una contribución a nivel planetario, donde nosotros podemos, según la información que nos entregó el propio ministro Llobet, anuncia que podríamos llegar a tener la capacidad de producción para poder exportar y satisfacer a lo menos el 13% de la demanda de hidrógeno del mundo. Claramente una tremenda oportunidad que tenemos que saber aprovechar y de la cual el transporte de carga es una de las aplicaciones importantes que ayuda a la descarbonización, ¿verdad?, y a bajar las emisiones de carbono en el mundo. Nuestra representada, Hyundai Motor Company, tiene una vasta historia de éxitos logrados a través de la fabricación de una línea de vehículos de carga y de pasajeros que ha sido tremendamente exitosa y reconocida a nivel mundial. Es así también como en el año 2019 anuncia al mundo la creación y el lanzamiento oficial de una nueva línea de camiones a hidrógeno, me refiero específicamente al modelo X100 Fuel Cell, el cual comenzó en un proyecto en Suiza, del cual hoy día ya cuenta con 50 camiones a hidrógeno funcionando en la empresa del retail y de la logística. Estos camiones actualmente tienen un recorrido promedio de 1 millón de kilómetros a la fecha, que se traduce fundamentalmente en un aporte a la descarbonización y a la emisión de carbono por lo menos de 80 toneladas a la fecha. Para fines del próximo año, o mediados del próximo año, se pretende incorporar, de acuerdo a la información entregada por Hyundai Motor Company, adicionalmente 140 unidades más que vienen con una mejora sustancial, además en términos de autonomía, específicamente de este modelo. Actualmente este camión, que tiene una configuración de un camión cargo
que cuenta con una capacidad también de arrastre, de remolque, que le da una capacidad de peso bruto combinado total de 36 toneladas, especialmente diseñada para el transporte intercarreteras, ¿verdad? Representa una tremenda oportunidad para nuestro país también. Nosotros también, de alguna u otra manera, tenemos la responsabilidad de poder contribuir a la descarbonización de nuestro país y adicionalmente a liderar en la región de Latinoamérica y el Caribe un proyecto de esta naturaleza. Nosotros hoy día contamos con un camión que tiene una capacidad de carga muy fácil, tan solo demora entre 8 y 20 minutos a una presión de tanque de 350 bar, con una autonomía de 400 kilómetros, y la nueva generación que viene ya cuenta con una autonomía de 600 kilómetros. Hemos trabajado arduamente en conjunto con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Transporte, para poder sacar adelante un proyecto piloto e ingresar a nuestro país el primer camión de hidrógeno lo más pronto posible. De acuerdo a las estimaciones que nosotros hoy día tenemos en conjunto con nuestra representada, estamos pensando que lo más probable es que el primer trimestre del 2021 podríamos tener el primer camión de hidrógeno en Chile. Para ello, evidentemente, necesitamos de actores que forman parte de la cadena de valor de este proyecto, donde ya con varios de ellos hemos firmado acuerdos de confidencialidad que nos están permitiendo abordar este proyecto con mucha madurez y profesionalismo, y no cabe duda que estamos pensando no solamente en el presente y no solamente en ser testigos de lo que está ocurriendo a nivel mundial, sino que queremos ser en conjunto con todos los stakeholders que forman parte de esta cadena de valor, en protagonistas del presente y del futuro de Chile y de la humanidad. Nosotros estamos convencidos de que en la medida que tengamos el apoyo gubernamental, el Estado juega un rol tremendamente importante. Ya lo mencionaba Andrés, en su momento también Eduardo. Necesitamos fuertemente el apoyo del gobierno, del Estado, para poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza. Estamos a puertas de dar un salto cuantitativo en nuestra relación con el medio ambiente, donde estamos llamados a ser actores principales de esta transformación. En términos del vehículo propiamente tal, este es un camión, como dije anteriormente, que tiene una capacidad de arrastre, es decir, aparte de llevar una carga en su carrocería, también tiene la posibilidad de tractar un remolque. Tiene una potencia de 350 kilowatts, lo que hace que sea un camión tremendamente poderoso y con capacidad para desarrollarse con total autonomía y suficiencia a nivel de transporte logístico y carretero. La verdad, mira, creo que todo lo que ya se ha mencionado sería redundar en lo mismo. Estamos frente a una tremenda oportunidad. Nosotros queremos contribuir con nuestra representada, nuestro line-up de productos, para poder ser un aporte a poder lograr los objetivos que nos hemos planteado como país y como compañía, tanto como Hyundai Motors, como Hyundai Camiones y Buses de Indomotora. Hacemos extensiva esta invitación para todos aquellos interesados en formar parte de esta cadena de valor, a tomar contacto con nosotros, porque estamos realmente interesados en sacar adelante esto con el trabajo conjunto como equipo y con el apoyo, por supuesto, del Estado y de aquellas empresas que quieran sumarse y colaborar con nosotros. Eso es cuanto quería transmitirle. Yo creo que en términos de especificaciones técnicas, hago la invitación a quienes quieran tener mayor información a que tomen contacto con nosotros. Los datos van a ser publicados, por lo tanto, estamos abiertos a recibir inquietudes, invitaciones y a seguir participando en conjunto con todos ustedes para que esto sea una realidad en el más breve plazo posible. Así que muchas gracias por la invitación, Mirko, y cualquier duda estamos atentos a poder resolverla. Gracias a ti, John.
No escuchamos. Falta compartir el sonido, parece, Mirko. Ya, a ver. A lo mejor la gente que lo está viendo por Facebook sí lo escucha, no sé. Ahora estamos viendo técnicamente qué pasa. No se escucha. Bueno, esto era un homenaje a la era del cine mudo, ¿ah? Para que no alguien pone el audio. Pero es bonito, visualmente está muy bien hecho. Eso permite, que no haya audio permite apreciar mejor la calidad del video, que es muy buena. Y en esta parte la idea era conversar. Nos llegaron algunas preguntas. Y la idea es que vayan ustedes opinando, intercambiándose la palabra. Llegó una pregunta de José Lagos, de CESCOR. ¿Cuál debería ser el paso siguiente para el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en el transporte en Chile? Andrés, Eduardo, John. A ver, yo voy a dar una visión muy general. Cuando se trata de generar un mercado nuevo, en este caso un combustible nuevo, que requiere infraestructura, se genera lo que los economistas llamamos una potencial falla de coordinación. Y tiene que ver con el hecho de que aquellos que podrían desarrollar la infraestructura no lo hacen porque no hay demanda. Pero no hay demanda porque nadie va a traer un camión o varios camiones si no está la infraestructura. Entonces esto requiere coordinación. Y requiere, y no es tan complejo en el sentido, si estamos hablando, por ejemplo, de transporte de larga distancia, de carga, con las autonomías que John mencionaba, uno requiere unas pocas hidrolineras bien distribuidas para poder desarrollar este mercado. Entonces, efectivamente, ¿cómo se genera esa coordinación? Puede ser solamente dentro del ámbito privado, hay algún rol para lo público. La Agencia Internacional de Energía estima en todos sus planteamientos sobre este tema es que este es un ámbito en que se requiere un rol y un impulso por parte del Estado, porque hay riesgos todavía, y porque en el caso de Chile, además, las ganancias son tan grandes si logramos desarrollar una economía del hidrógeno y nos transformamos en exportador y generamos los encadenamientos de servicios, etcétera. Efectivamente,
como decía, como se señalaba en el tema de creación de industrias nuevas. Andrés mencionaba que desde el salmón o los berries, efectivamente la última industria nueva, así grande, que se creó fue la industria de los berries, y no fue automático, fue la Fundación Chile, que es una institución semipública que generó una nueva innovación ahí en el sur. Entonces aquí se requiere un apoyo. Ahora hay actores grandes, hay que hablar con las estaciones de servicio, con las empresas. Es posible crear una coordinación y el tema de costo, ¿eh? Que es un tema que yo abordé, quizás la pregunta es a John. Lo que al final inhibe esto son los costos, porque un camión fuel cell tiene un costo mayor que un camión, ¿no es cierto?, diésel, bastante mayor. Pero lo que hay que mirar es el costo de toda la vida de uso del vehículo. Y el tema es que hoy día todavía el costo de producción de hidrógeno es un poquito alto porque los electrolizadores vienen cayendo de precio. El hidrógeno requiere un electrolizador que divide la molécula de hidrógeno, de agua, y ahí la caída de precios y de costo de los electrolizadores es increíble. Hace poco costaba, estoy hablando un par de años atrás, más de $1.000 por kilowatt un electrolizador. Hoy día Nel, que es el productor noruego que yo conozco, yo nos podría comentar de Corea, quien está en ese negocio, ha hecho anuncios a un competidor de Hyundai de un precio de $357 el kilowatt. Es una caída de precio, un fenómeno como el que vimos en el fotovoltaico. Y hay proyecciones de Bloomberg y otros que hablan que a 5 años vamos a estar por debajo de los $200. Por lo tanto, Chile efectivamente podría tener un costo de producción a nivel de producción. Después hay que agregarle el transporte, la hidrolinera, etcétera, de los más bajos del mundo. Entonces estamos en una posición en que deberíamos tratar de generar este mercado y resolver las fallas de coordinación con el apoyo público que se requiere, porque las externalidades positivas son enormes. Mirko, John, un sí. complemento a esa reflexión de Eduardo, para seguir con estos conceptos económicos. En general, en los temas de vehículos cero emisión, ya sea la electromovilidad tradicional con batería de litio, o en este caso, pero siempre se abre una discusión y una reflexión respecto a cuánto debiera ser eventualmente el apoyo del Estado por la vía de la transferencia, es decir, directamente subsidio, para efecto de dar un impulso definitivo a la demanda. A mí me parece que efectivamente, como esto es un ecosistema que requiere varios actores, y entre otros un elemento fundamental es la infraestructura, justamente, por ejemplo, la infraestructura de carga. Creo que desde esa perspectiva, el rol que le cabe eventualmente, si pensamos y nos jugamos en que vamos a tener transferencias y subsidios, más bien es asociado a ese tipo de bienes públicos donde eventualmente muchos se benefician, ¿no? Creo que rinde más y no es regresivo recursos públicos invertidos en infraestructura en ese contexto que eventualmente directamente a lo que puede ser una demanda de un vehículo personal o incluso en este caso corporativo, si puede ser un camión o un bus. Y en ese segundo punto, y me refiero con esto a los buses, creo que ahí hay un elemento interesante que da cuenta y que explica en alguna medida por qué este éxito de los casi 800 buses eléctricos que circulan en Chile en el transporte público. Y tiene que ver con una innovación, con salirse un poco de la caja respecto a la modalidad de financiamiento de estos buses, donde obviamente, nuevamente, lo público, las bases para los operadores, que te permite y te da algún incentivo para quien eventualmente introduce dentro de su flota este tipo de buses en el transporte público,
más la incorporación de empresas eléctricas asociadas a las redes de distribución, en fin, ha resuelto un tema de financiamiento que sigue siendo un desafío, el financiamiento como un concepto, dado que la barrera a la entrada de esta tecnología sigue siendo alta, porque se requiere una inversión importante, aunque efectivamente si uno toma costo operativo, mantención de estos vehículos en general termina siendo un buen negocio. Pero el otro mensaje, yo creo que hay que también ser creativo e innovador en materia de mecanismos de financiamiento también. Sí. ¿John? Bueno, mira, absolutamente de acuerdo con todo lo que han comentado. Me gustaría complementar un poco comentándoles, por ejemplo, que nosotros vemos una necesidad, por supuesto, también de avanzar en lo que se refiere al marco regulatorio. El marco regulatorio hoy día, como bien ustedes saben, el tratamiento del hidrógeno precisamente es un combustible, comillas, peligroso, y tiene que tender a una regulación que permita, por supuesto, la escalabilidad también de estos proyectos. No obstante eso, por ejemplo, nosotros estamos poniendo a disposición del Ministerio de Transporte y específicamente del Centro de Certificación Vehicular de Chile todos los antecedentes que fueron utilizados en Suiza para la homologación de estos primeros 50 camiones de hidrógeno y los 140 que se van a sumar el próximo año. Solo por darles un dato conocido a nivel nacional y a nivel mundial también, Hyundai Motor Corporation espera de aquí al año 2025 tener más de 1.500 camiones a hidrógeno funcionando en Europa, más de 4.500 camiones funcionando a hidrógeno en el mundo. O sea, tiene una escalabilidad, pero absolutamente extraordinariamente alta. Por otro lado, también me gustaría comentarle, y no puedo dar los nombres porque, como dije anteriormente, hemos firmado acuerdos de confidencialidad. Nosotros tenemos un proyecto hoy día, ya prácticamente en su etapa final, donde contamos con toda la cadena de valor. Es decir, hoy día contamos con una empresa generadora que está dispuesta a generar el hidrógeno, a tener la electrolinera. Contamos con una empresa abastecedora de combustible que está dispuesta a disponer de una estación de servicio para poder iniciar este proyecto piloto. Y lo más interesante, tenemos realmente una cantidad importante de potenciales usuarios que están disponibles, no solamente para usarlo, sino que también para hacer una inversión respecto a él. Y en relación al punto del financiamiento y de la forma de operar y de llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, el leasing operativo es la fórmula perfecta que está utilizándose hoy día tanto en Suiza como en el resto del mundo. Evidentemente, la tecnología es una tecnología nueva, la cual requiere de una conexión permanente entre fabricante, representante, cliente, talleres. Esto significa una cantidad de trabajo tremenda. Cuando yo digo nosotros estamos en condiciones de proveer un camión a Chile el primer trimestre del 2021, significa que previo a la llegada de ese camión hay una cantidad de trabajo a desarrollar, visitas de ingenieros de Corea, de la fábrica. Evidentemente nosotros estamos en la búsqueda de una simulación lo más cercana posible a lo que hoy día está sucediendo en Suiza. ¿Para qué vamos a innovar en un uso si ya está aprobado en el mundo? Tenemos camiones con más de 1 millón de kilómetros. Por lo tanto, la lógica nos dice, tratemos de emular el uso que se le da en Suiza, que por lo demás tiene una geografía, más de alguno de ustedes seguramente conoce, que es un poquito más difícil incluso que la que podemos encontrar pensando, por ejemplo, de Santiago al sur. Entonces, yo creo que de verdad hoy día están dadas las condiciones, existe el interés de la fábrica, del importador, de una empresa, de empresas generadoras, de empresas abastecedoras de combustible y de potenciales usuarios que están disponibles y dispuestos a entrar en este proyecto. Evidentemente todos buscamos la escalabilidad, pero junto con ello también hay un compromiso, no solamente con la humanidad, sino que con nuestro país, de sacar adelante este proyecto y ser pioneros en la región, como lo dije anteriormente. Gracias, John. El primer trimestre de 2022 nos estarían trayendo. Perdón, 22, sí. Del 2022. Quería Efectivamente. justamente seguir contigo esta pregunta, me tinca que es correcto partirla contigo. Nos preguntan ahí en el chat del Facebook Live. ¿Cambia mucho la mecánica de los camiones que optan por motores a hidrógeno verde respecto de los de diésel? Por supuesto que hay cambios, pero no son tan relevantes en comparación a la mecánica. Incluso te diría yo que son más simples
de mantener, pero evidentemente esto requiere una capacitación técnica de nuestros servicios técnicos, de nuestros mecánicos, de nuestros ingenieros. Mira, nadie lo comentó por ahí, creo que fue Eduardo que comentó respecto a lo que significa esta nueva tecnología, no solo en el transporte, sino que el hidrógeno verde en Chile. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver invitaciones que llegan a través de emails o de invitaciones a través de canales digitales para una cantidad tremenda de cursos y de postítulos relacionados con el tema del hidrógeno. O sea, esto, amigos míos, esto es una realidad, esto no es futuro, esto es presente. Y nosotros somos los que estamos destinados y nos tocó a nosotros tomar esta posta y sacar adelante y correr los próximos 100 o 400 metros y entregar una posta a las futuras generaciones. Ese es nuestro deber ético y moral. Y así lo vemos en Indumotora, en Hyundai y Hyundai Motor Company también. Eduardo. Sí, ahí el tema de estas fallas de coordinación se refieren a varios temas. Uno, regulatorio, ¿ah? Y eso es un bien público. El tema es que la regulación es bien específica por tipo de uso. Y entonces esto requiere un diálogo muy fluido entre las empresas que están tratando de traer aplicaciones y las autoridades regulatorias, de tal manera de que enfoquen sus esfuerzos en los casos de uso que tienen más próxima posibilidad. Y eso es un tema clave, ¿eh? Y por lo tanto ahí efectivamente es la SEC la responsable y hay que trabajar con ellos. Sí. Ellos se han abierto a un esquema para proyectos pilotos, de dar unas autorizaciones transitorias, pero al final lo que uno necesita es que esté normado para un uso más allá de la fase piloto, de tal manera de reducir los riesgos, incluso reputacionales que pueden haber en este ámbito. Hay un programa de la GIZ alemana, ¿no es cierto?, que está apoyando también de los bancos multilaterales la realización de estudios y de avanzar en este tema. Por lo tanto, yo creo que los temas regulatorios, a la medida que haya un buen diálogo entre el sector privado y las entidades públicas, en eso se puede avanzar. El desafío no es menor. Hace un tiempo se hizo un análisis de todo lo que había que hacer si uno quiere ver los distintos tipos de uso y terminaba como el 2028 en hacer los temas regulatorios. Entonces hay que enfocarse, ¿ah? Y obviamente camiones de larga distancia, carga pesada, es una de las áreas relevantes. Y el tema de capital humano es distinto al vehículo de combustión interna y requiere no solo lo que está ocurriendo hoy día, que es formación a nivel de diplomados y de ingeniería, etcétera, requiere a nivel de los centros de formación técnica formar técnicos, ¿ah? Técnicos que hacen mantenimiento. Entonces también ahí hay que coordinarse con los centros de formación técnica e institutos profesionales para que eso ocurra. Si no, me recuerdo cuando empezaron a llegar, yo estaba en Corfo el 2014, las inversiones más significativas en fotovoltaica, había que traer a los técnicos de montaje de Polonia y de Bulgaria, no había, entonces salía todo mucho más caro. Tuvimos que hacer programas especiales, apurados de entrenamiento para poder generar las capacidades. Aquí deberíamos de alguna manera tratar de coordinarnos y ir generando, en la medida que se va generando la demanda también, los técnicos en este ámbito. Gracias, Eduardo. Tengo una pregunta para ti, Andrés. ¿Es factible que en Chile se establezca una política de cero comercialización de vehículos contaminantes para el 2040, decisión que para la Unión Europea rige a partir de 2035? Es una pregunta muy recurrente a propósito del programa europeo del que tú mencionas, Mirko, ¿no? Que además, por lo demás, me parece que es un paso muy, muy fundamental. No solo porque significa no comercializar solo vehículos cero emisiones en Europa, sino que yo creo que esto le va a poner presión a otros actores globales, digamos. Sin duda que lo que hace Europa en algún minuto después lo va a mirar de reojo China, Japón, Estados Unidos. Estados Unidos Biden será distinto en este tipo de cosas, a pesar de que la economía política de estos temas es tan compleja.
Pero ese paso de Europa me parece muy, muy central. O sea, 2035 no se venden más. Esto lo había tomado muchas empresas del sector automotor, lo habían tomado incluso algunas ciudades, pero no una entidad del carácter que es la Unión Europea en el contexto de la economía mundial, y por lo tanto creo que es un paso importante. Y claro, eso abre la pregunta, como por ejemplo, que podemos hacer nosotros, un país de la periferia, que somos tomadores de tecnología, en muchas cosas, particularmente en esto, y que tenemos nuestros propios procesos. Mi opinión, sinceramente, yo creo que hace ya algunos años nosotros establecíamos el 2040 como una meta para tener 100% transporte público cero emisión, y eventualmente en torno a esa fecha un 30-40% de los vehículos privados el año 2040. Yo sinceramente creo que con el avance tecnológico y el acceso a mejores precios, lo decía recién Eduardo y daba un ejemplo concreto, me parece además que con la fuerza política que eventualmente tomará las decisiones en torno al combate al cambio climático a propósito de los IPCC, esto le va a poner una presión, y a mí me parece que si no es el 2035 que Chile podrá homologar una decisión como la europea, probablemente será en torno al 2040. Y lo que también me parece es que en materia de, por ejemplo, transporte público, ya no vamos a hacer, no va a ser el 2040, me parece que también eso va a ser antes. Es decir, ya tenemos 800 buses y las últimas licitaciones, probablemente las siguientes, porque dado que hay bonificación, lo que hablaba hace un rato, probablemente van a seguir entrando. Hay más proveedores de buses, ya no están los uno, los dos, los primeros dos que entraron, los Yuto, los BYD, sino que ahora hay otros. Ahí hay una pega importante también para el Ministerio de Transporte, a propósito de lo que decía Eduardo. Pues la SEC también, el tema eléctrico, pero el transporte tiene que homologar todo esto, también tiene que priorizar, y hay mucha oferta en el mundo, ¿no? Y China es un actor importante, y bueno, han entrado también más proveedores. Por lo tanto, todo aquello también me hace pensar, no me lo preguntaron, pero lo aprovecho de responder, que yo creo que en materia de transporte público vamos a adelantar la fecha de la meta al 2040. Y en materia de vehículos, digamos, llamemos privado, corporativo, en fin, pero más... bueno, en materia de corporativo yo creo que puede que sea antes, porque ahí es distinto, porque como recorren más kilómetros se amortiza más rápido y es más económico. De hecho, no es casual que el subsidio esté en los taxis y en los colectivos, porque ahí hace sentido el negocio desde esa perspectiva. Pero yo creo que en torno al 2040 nosotros podríamos eventualmente atrevernos. Veremos qué pasa con la política, quien decide mucha coyuntura, pero nos podríamos atrever en torno a esa fecha, que por lo demás tiene que ir también acompañada con la descarbonización del propio sector de parque generador eléctrico. Como que obviamente hoy día, y ahí un pie de página, hoy día estamos pasando por un problema y una coyuntura muy compleja en ese ámbito, en la generación eléctrica. Problemas de sequía, problemas de seguridad, decreto de racionamiento preventivo, precios altos, ha entrado mucha generación porque hay que darle seguridad al sistema, que es más contaminante, pero eso es coyuntura. Yo creo que me parece que todo indica que al 2040 esta meta que indico en materia de vehículos, en este caso cero emisión, puede perfectamente imaginarse que va a estar acompañada también con este objetivo de limpiar nuestra matriz de generación. Claro, Víctor Hugo decía, no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su hora, y parece que la idea de la electromovilidad de la mano de la necesidad del cambio climático tiene su hora ya en curso. Quería pedirle algo. Perdona, Mirko, Sí, perdona, que es tan acelerado esto, sí, es muy increíble. Yo me acuerdo de esto con la anécdota, ¿no? Hace 4 años atrás, cuando inauguramos, cuando se nos ocurrió esta locura de hacer la Fórmula E en Chile, en Santiago, en Plaza Italia, que dejamos un cierto desorden ahí en febrero, todo el mundo decía, estos son unos locos, ¿qué están los vehículos eléctricos? No era que queríamos ver la carrera, que podía ser entretenida, sino que queríamos esto, ¿no? Poner el tema y empujar este tema. Y mira, en 4 años y día estamos ya en otra, digamos. me acuerdo un día, pero de récord de temperatura a propósito de cambio climático Sí, sí. y calentamiento global. Quería pedirle unas últimas palabras para cerrar, si les parece. Bueno, muchas gracias, Mirko. Efectivamente, coincidimos acá que Chile tiene, debido al bajo costo de la energía renovable, particularmente solar y eólico, y ese bajo costo tiene que ver con la radiación que tenemos en un amplio espacio del territorio. Nosotros tenemos, especialmente en el desierto de Atacama, radiaciones que son
20-30% mejores que el país que nos compite en esta materia. Y cercanía a la costa, o sea, a veces uno se compara con Australia. Bueno, Australia tiene algo de esto, pero muy lejos de la costa, cercanía a la costa, grandes disponibilidades de terreno, especialmente en el norte, y eso abre la oportunidad de empezar a usar el hidrógeno a partir de la energía solar en la minería. El sector minero tiene un rol clave como oferente de materiales para las industrias que son claves en la acción climática. ¿Cuáles son las industrias claves en la acción climática? Yo lo mostraba, básicamente las mismas bienes de capital de energías renovables, los autos eléctricos, etc. El sector construcción es un sector que también hay una cierta demanda por certificación de descarbonización, y ahí el cobre también cumple un rol fundamental. Entonces tenemos esa posibilidad, y yo creo que hay que impulsarla a partir de las industrias de exportación, a partir de la industria de exportación, de tal manera de que haya un premio en el mercado internacional por los productos que exportamos, que sean diferenciados. Y esto requiere un esfuerzo público-privado porque existe, como señalábamos, problemas de coordinación. Se requiere simultáneamente, lo decía John, resolver una enorme cantidad de factores que hacen viable la incorporación de este combustible. Tenemos que normarlo, además, tenemos que generar las regulaciones, el capital humano, etcétera. Pero la oportunidad para Chile es enorme. Podemos ir en una estrategia de sofisticación exportadora que el mundo actual va a valorarlo, que tiene valor privado y público y social. Y podemos además trabajar y descarbonizar la industria doméstica, reducir la contaminación, generar nuevas actividades económicas, y por lo tanto pasa a ser efectivamente esta parte de una estrategia de desarrollo, de descarbonización, de descontaminación, y de tener también encadenamientos productivos que generen empleos de calidad. Una gran oportunidad que esperemos que el país sepa aprovechar. Gracias, Eduardo, y también te aprovecho a agradecer por tu disposición y tiempo. Andrés. Bueno, gracias. Mira, me conecto con la última idea de Eduardo, esta oportunidad del país, y soy muy breve. Yo sinceramente creo que hoy día vivimos un momento muy crucial en Chile por muchas cosas. Estamos en un punto de quiebre respecto a nuestro probablemente modelo económico, nuestro modelo político institucional. La política a veces medio feroz, compleja, hay cierta polarización. Es un momento en el cual están haciendo algo nuevo, sin duda. Y en muchas cosas hay contrastes de posiciones que son muy nítidas y a veces difícil de conciliar, y que se expresan en visiones distintas en ámbitos, por ejemplo, de la política pública en particular. Sin embargo, me parece que en este tema, que en el sector energía, en una concepción más general, por cierto, dentro de aquello, lo que podamos hacer en materia de desarrollo de la industria de hidrógeno verde, hay un consenso, o al menos estamos en unos márgenes de miradas comunes respecto a lo que podemos hacer. Y esto lo hago, lo digo desde la perspectiva de la transversalidad política. Y por lo tanto eso creo que es una garantía de poder implementar muchas de estas cosas que hablamos hoy día, y por lo tanto creo que no debemos perder esta oportunidad de manera tal de que esta industria sea ese elemento diferenciador en el futuro de nuestro desarrollo económico, ¿no? Con los elementos que indicaba, ¿no? Tecnológico, valor agregado, empleo, el tema técnicos profesionales, etcétera. No hablamos 100.000 empleos que se proyectan al 2050, que son nuevos, etcétera, ¿no? Y ese consenso tenemos que aprovecharlo. Quien conduzca este país los próximos 4 años tiene que ser activo y tomar esto como un activo, este consenso, digo, porque de verdad es de los pocos sectores donde hoy día tenemos una visión común, y eso hay que aprovecharlo. Creo que el cambio en el sector energético, en materia del mercado eléctrico en particular,
ha sido la muestra de eso y tenemos que sumirnos a ese espíritu para desarrollar el hidrógeno verde. Así es, un área fuera del ciclo político que es tan veleidoso. Gracias por tu intervención y por tu disposición y tiempo, Andrés. John, te toca cerrar. Bueno, sí, bueno, primero agradecer la invitación a todos los que están participando de esta webinar, y saludo y respeto, por supuesto, a Eduardo, a Andrés, al señor embajador. Mira, yo me gustaría dar una señal en términos de, creo que llegó el momento de que por lo menos lo que se refiere al transporte de carga, tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros no podemos seguir solamente esperar y confiar en la iniciativa del Estado. El Estado ya ha dado señales del interés que tiene. Tenemos todos a la vista cuáles son las potencialidades que tiene el hidrógeno verde para el país, lo que significa en términos de valor, lo que significa en términos de creación de empleos, lo que significa en términos de aporte a la humanidad y al aporte al clima climático y todo lo que se refiere a las futuras generaciones. Por eso mi llamado es a que la empresa privada tomemos en conjunto los de la cadena de valor, me refiero a empresas generadoras, abastecimiento, potenciales usuarios, tomemos la iniciativa, pongamos al Estado, pongámonos en función y al servicio del Estado para que en conjunto con ellos seamos capaces de materializar este proyecto en el más breve plazo posible. Yo creo que esa es la única manera de llegar rápido y en forma eficiente. No somos los únicos en la región que están pensando en esto. Por lo tanto, tenemos que apurarnos, no nos podemos quedar dormidos. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un país pionero, que tiene fuerza, que lidera cosas. No seamos seguidores, seamos pioneros en la región, y yo creo que en la medida que estemos todos convencidos de ello, no cabe duda que lo vamos a sacar adelante. Así que muchas gracias por la paciencia y espero que haya sido un aporte para todos aquellos que están relacionados con este tema tan apasionante. Muchas gracias, gracias a los tres, gracias a todos los que nos acompañaron ahí en el Facebook Live y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Hasta Esté luego. muy bien. Muy bien. Adiós.